En un visto y no visto, nuestra nave se convierte en una juguetería de la historia y en una juguetería también un poco tétrica, sí. Pero son elementos concretos, convertidos en muñecos, como ven, que tienen su extraña cronología. Carmen tiene todos los datos y vamos ya a experimentar con ustedes, si lo permiten, porque las sensaciones de cada uno de los rostros, de cada uno de los cuerpos, significará algo. Annabelle, evidentemente, Carmen, es la imagen que todo el mundo tiene de una muñeca maldita, porque se convirtió en protagonista de su propia película, eso no es fácil. Sí, la verdad es que Annabelle es, dentro del mundo de las muñecas poseídas o encantadas, la más conocida por las películas que ha habido sobre ella y también por su historia, porque es muy dramática. Todo comienza con una madre que quiere hacer un regalo a su hija, pues que acaba de graduarse en enfermería. Esta hija vivía con una compañera en un piso y en una tienda de antigüedades la madre compra esta muñeca y se la regala. Inmediatamente la hija lo que hace es ponerla encima de la cama y empieza a darse cuenta que pasan cosas algo raras. Ella la deja de una forma y cuando vuelve de trabajar la muñeca ha cambiado de posición, pero ya no es solo la posición, sino que a veces la encuentra en un sofá o la encuentra en una estancia diferente. Le pregunta a su compañera si ha sido ella quien la ha cambiado, ninguna de las dos es. Llegan hasta tal punto de obsesión que creen que alguien está entrando en su casa y cambiando esa muñeca para asustarlas de algún modo. Pero ya se dan cuenta, un día que viene el novio de una de ellas a la vivienda, que esta muñeca tiene ciertos poderes y que es maligna. Directamente, cuando el novio escucha un ruido en la habitación y entra, ve que la muñeca se ha movido y además se siente atacado como por unas garras que inmediatamente se marcan en su cuerpo. A raíz de eso llaman a un sacerdote. El sacerdote cree que hay cierta malignidad dentro de esta muñeca de trapo, una muñeca normal y corriente, y lo que hace es poner en contacto a estos jóvenes con la familia Warren, con el matrimonio. Ese matrimonio llega allí y ve que sí que hay cierta paranormalidad en los hechos que están ocurriendo, incluso unos mensajes que parecen surgir de la nada, donde hay una escritura que por supuesto no corresponde a ninguno de los chicos y en un papel que no está en ninguno de los cuadernos de la casa. Los Warren deciden llevarse la muñeca para analizarla en su propio laboratorio y cuando están conduciendo hacia su domicilio, esta muñeca parece moverse detrás. Incluso casi tienen un accidente y creen que es causado por Annabelle. Llegan y cuando la ponen en su museo se dan cuenta de que esta muñeca, pues si la dejan en una posición, cambia hacia otro lado, se mueve, oyen ruidos por la noche, incluso voces. Hasta tal punto la cogen pánico no solo ellos, sino los sacerdotes que van a verla, que también tienen accidentes después de visitarla, que deciden encerrarla en una urna como la que está. Desde entonces no ha salido de ahí, pero aún así parece que sigue dando toques en el cristal cuando a alguien no le gusta. Claro, estamos pensando en locura, estamos pensando en fobia, estamos pensando de nuestro horror ancestral. No sabemos por qué a los muñecos, la larga historia de los ídolos y los muñecos, que los hay desde la prehistoria realmente, y todos con la sensación de que tenían algo de humano. ¿Pueden ser fantasías? Yo no sé si son fantasías, desde luego las historias son concretas y esto sería, vamos a decirlo así, el más granado ramillete de muñecos que han causado miedo en seres humanos. ¿A qué es irracional? Bueno, pues esa irracionalidad nos interesa. Claro, yo les aseguro que conozco la historia de este marinerito y que no lo ponía en mi casa ni loco. ¿Quieren saber por qué? Robert es hoy en día uno de los muñecos más encantados y que además más accidentes produce. Todo comienza con la familia de Robert Otto Eugene, así se llamaba el padre, y el hijo tenía también el mismo nombre. Era una familia bastante pudiente y tenían varias criadas, una de ellas era haitiana. La madre de este niño comienza a ver cómo esa mujer que le cuida y que el niño adora como si fuera su madre, porque ellos viajaban mucho y era casi más la madre que su propia madre biológica, cómo empieza a hacer cosas raras, ve cómo hace unos rituales extraños y decide alejarla del niño, echarla de la casa. Esa mujer haitiana, antes de ser despedida, le hace un regalo a Robert, este muñeco, que dicen que tiene ciertas características parecidas al propio niño. Lo hace de una altura bastante grande, tal y como era Robert, y el niño pues le coge mucho cariño porque también tenía mucho cariño a esa mujer. Lo pone en su cuarto, incluso le da su nombre. Decide que se llame Robert y que a él le llamen Eugene. Cambia incluso su propio nombre para dárselo al muñeco.
El muñeco siempre estaba con él, cuando se sentaban a la mesa, él se sentaba también, le daba sopa, la comida que estuviera, siempre iba de la mano con el muñeco, hasta que este empezó a hacer ciertas travesuras, el muñeco de trapo, y entonces el niño empezó a cogerle miedo. Esas travesuras hacían que se rompieran cosas, que desaparecieran, y al niño siempre le echaban la bronca, le castigaban, y entonces el niño decía, no, pero si yo no soy, es Robert. Y una cosa, los padres oían cuando se acercaban a la habitación del niño cómo había dos voces que parecían hablar entre sí. Una era la de su hijo, pero la otra ¿de quién era? Era del propio Robert. El niño decía que Robert tenía alma, que hablaba, que le contaba cosas y que a veces por la noche le asustaba, porque cuando estaba durmiendo se solía abalanzar sobre él y pedirle que jugaran. Hasta tal punto le cogió pánico que los padres ya empezaron a pensar que algo real y maligno podía haber dentro del muñeco, porque los vecinos les avisaron que por la noche veían cómo Robert corría desde ventana a ventana y por las viviendas y subía y bajaba en la casa. Un día la madre, ya muerta de pánico, vio cómo Robert iba caminando por el pasillo justo delante de su puerta. En ese momento, una tía que estaba con ellos, dicen que hay que deshacerse del muñeco, pero que lo conveniente no es tirarlo porque la maldición puede volver, sino dejarlo en algún lugar oculto. Y así lo hacen. Lo suben a la planta de arriba donde tenían todos los muebles, los enseres que ya no utilizaban, y justamente esa misma noche la tía muere de un infarto fulminante. Robert vuelve a bajar ante el miedo que cogen a lo que pueda hacer a la familia. Muchos años después, parece que los fenómenos se van apaciguando, el muñeco es un poco olvidado, hasta que este niño se hace mayor y hereda la casa de sus padres y vuelve a rescatar a Robert. Robert vuelve a bajar, el niño lo tiene como un ensueño malo que ha pasado durante su infancia, y el muñeco, ya siendo adulto este niño, empieza a convivir de nuevo. Destruye la familia por completo, el hombre muere en 1974 y la familia lo que hace es vender la casa. Esa casa es vendida y entra un matrimonio con una hija de 10 años. Esa hija de 10 años se encuentra el muñeco y de nuevo los fenómenos paranormales. Robert empieza a jugar con ella por las noches. La niña tiene pánico, hasta tal punto que tienen que dar al muñeco a un museo de cosas encantadas, la niña y los padres irse a vivir a otro domicilio, porque una noche se encontraron con Robert literalmente encima de la cara de la pequeña. Historia de locura humana, historia de nuestros pánicos, historia de nuestras más increíbles e ilógicas reacciones. Bueno, pero se concentran en un muñeco que estarán conmigo. Hemos visto todos la historia de la criada haitiana haciendo vudú, ¿verdad? No vemos un juguete, vemos un muñeco de vudú. Y eso cambia toda la perspectiva. Jolín con Robert. Me sigue poniendo los pelos de punta y sé que es irracional y que es un muñeco, que no puede ser. Pero hay una larga historia humana detrás de todo esto. Hablando de exposiciones, yo estoy seguro que esta muestra increíble del maestro Juan Villa en la Expo de Cuarto Milenio de Abril, esto va a ser la bomba. Todo el mundo va a querer fotografiarse con estos muñecos, cosa que yo no sé si es muy buena. Robert está encerrado, ¿eh? También en una encerrado. urna. Sí, y además se sigue moviendo, incluso golpeando la vitrina para que le hagan caso. Bueno, yo eso no me lo puedo creer, o sea, eso me parece increíble. Ahora, hay personas que dicen que les ocurre. ¿Ustedes qué opinan? La impresión que producen las muñecas más pequeñitas, ¿no? Y de cierta factura, esos rostros tienen una fuerza especial que ahora mismo está mirando a través de la pantalla. Se llama Claire esta muñeca y le fue regalada, donada a Jill, una niña que tenía 8 añitos. Tenía una vecina que se llamaba Marian, que pues, era una vecina de estas que parecía un poco su abuela. Y cuando la niña cumple 8 años, le regala esta muñequita de porcelana, tiene el cuerpo de trapo y lo que son las piernas, los brazos y la cabeza de porcelana, porque dice que se parece a ella, que la tenía en su casa, que la tiene mucho cariño. En cierta forma mentía, porque ya habían pasado cosas extrañas en su propio domicilio y la anciana había cogido un poco de miedo a la muñeca. Desde el principio a Jill, a la niña, no le gusta nada. La deja en una mecedora que tiene en su cuarto y no quiere ni jugar con ella. Veía algo extraño. Y algo extraño empezó a ocurrir. Una noche que la pequeña se encontraba leyendo en su cama, el carrusel de caballitos que tenía empezó a funcionar solo. Esto se hizo casi normal, pero lo que ya empezó pues a asustarla muchísimo es que por las noches parecía que alguien corría alrededor de su cama. ¿Otra vez? E incluso se oían unas risas un tanto macabras como de una niña queriendo jugar. Los carruseles que tenía la pequeña empezaban a activarse ellos solos.
Avisaba a los padres y los padres, como siempre, lo que suele ocurrir en estos casos. La niña tiene miedo a la oscuridad, no pasa nada, se lo está inventando. Lo lógico, ¿no? Lo que suele ocurrir, lo lógico. Hasta que una de las noches parece que el armario de la habitación de Jill se abre y los muñecos de nuevo empiezan a activarse. En ese momento la niña ve cómo la mecedora está balanceándose, como si alguien estuviera sentado en ella y estuviera pues acunándose en esa mecedora. Y cómo los pies de esta pequeña se giran y empiezan a mirar hacia arriba. Y cómo la cabeza se mueve y la mira a ella. En ese momento sale corriendo a la habitación de sus padres, entra en pánico hasta tal punto que la tienen que sacar de la casa, se la tienen que llevar al médico porque tiene un ataque de ansiedad la niña. Lo que no conocían era la verdadera historia. Marianne, esa mujer que le había regalado a esta muñeca de porcelana, vivía en una casa que había sido construida sobre unas vías de tren donde en 1900 había habido un accidente terrible en el que habían fallecido 38 personas. Marianne no sabe cómo llegó esa muñeca a su casa. Sabe que un día la encontró en uno de los armarios, pero no sabe si pertenecía a alguna niña que viajaba en el tren o si el espíritu de alguna de las personas que habían perdido la vida en ese accidente se había introducido en la muñeca. Lo que sí que sabía es que desde que la halló en el armario empezaron a ocurrir cosas raras en su casa. Se oía cómo se movía por abajo alguien e incluso aparecieron unos dientes de oro en el lavabo que nunca supo a quién pertenecían. Esa era la historia verdadera de la muñeca, que no se sabe cómo surgió, ni tampoco se sabe ahora mismo dónde está. No se sabe cómo acabó. ¿Saben lo que ocurre? Que tenían que ver a Carmen documentándose estas semanas con libros que hay monográficos, con documentos monográficos sobre el mundo de los muñecos y sus maldiciones. Claro, esto es solo un ramillete, vamos a ir más rápido por los otros tres porque las historias son tremendas. Ahora, ¿qué ocurre? Mi impresión, que cada una de estas historias, cuidado con nombres, apellidos, documentos, sea locura irracional, miedo al otro, al que no tiene vida, al inerte, y que le proveemos de cuestiones vitales o malditas, sea cierto o no, hay personas que cuentan todo esto y está perfectamente documentado. Y yo pienso que estas historias tienen tal cantidad de arquetipos que nos dan miedo, que ¿por qué ahora mismo aquí estamos inquietos? Pues es la verdad, son simples muñecos, pero que les pasa igual. Tienen algo los muñecos, que esa es la raíz quizá interesante, no solo de esto, sino de todo el principio del arte, de toda la plástica cuando nos mira y nos interroga con su propio enigma. Hay uno que podríamos llamar el coletas, que también, viéndolo desde aquí, es tétrico, pero de verdad. En realidad es conocido como Leda y ahora te contaré por qué. Los anticuarios que han podido verlo, que han podido analizarlo, creen que tiene una antigüedad de unos 230, 250 años. Es un muñeco muy antiguo que se cree que proviene de un campamento gitano. Al parecer, este muñeco es encontrado por el señor W, tan solo se le ha llamado así, incluso él, el dueño, ha aparecido en televisiones y todo, pero solo quiere dar ese nombre porque encontró este muñeco en una casa que estaba abandonada en Nueva Gales del Sur. La encuentra, parece una especie de marioneta, es antigua, cree que puede venderla, se la lleva a su domicilio en Queensland, en Australia, y hace eso, intentar venderla. Cuando se la va a llevar a la persona con la que ha contactado para comprarla, que era un coleccionista de muñecos antiguos, ve que no puede salir del coche, como si el muñeco se lo impidiera. Decide conducir hasta su casa y ya tiene en cierta forma, porque consulta con expertos en magia simpática, en esa magia en la que creen y creían los antiguos etnias como los gitanos, en la que, por ejemplo, el espíritu de un hijo se puede meter dentro de un objeto, de algo inanimado. En este caso se cree que fue una madre gitana la que construyó esta especie de marioneta de muñeco para su hijo de 2 años. Este niño se ahoga y creen desde entonces que el espíritu de ese pequeño está dentro de Leda. ¿Por qué? ¿Por qué le llaman Leda? Porque este hombre asegura que por las noches, y más gente que ha estado en su casa visitando este muñeco, escuchan una voz como de niño que dicen: Leda, sácame de aquí. Leda, sácame de aquí. Desde entonces se queda con ese nombre. Lo cierto es que ha sido llevado a programas de televisión en los que el hombre tenía sentado a este muñeco en un sillón y los cámaras aseguraban que se había movido solo, que había movido la cabeza. Alguno de ellos salió corriendo de los estudios. Menos mal que este es de Juan Villa. No lo puede vender
porque cree que esa magia tan potente podría hacer algo malo contra él o contra su familia, con lo cual lo tiene en su domicilio y allí lo tiene un poco pues guardado. Incluso hace pruebas con sus perros. Con cualquier otro muñeco sus perros no se alteran y con este inmediatamente comienzan a ladrarle como si verdaderamente supieran que tiene un alma dentro. Bueno, muchas veces los espectadores nos cuentan, ¿verdad?, reacciones ante una psicofonía, ante un efecto con sus mascotas, que a veces también ven más que nosotros. Así que con estas imágenes que Juan Villa y todo ese equipo de Prometheus que han calcado, es que es increíble, pues quizá el efecto sea similar. O como ocurre en el principio del arte, solo vale para el verdadero, solo vale para el que tiene el ritual. No queremos nada negativo para nadie, pero en los diferentes casos estamos viendo que había un algo añadido mediante la magia simpática a estos objetos. Vamos con Okiku, para que veamos que todas las culturas han creído en lo mismo. Okiku es una muñeca japonesa que compra pues un joven de 22 años a su hermanita pequeña, que se llamaba Okiku, que tiene 2 añitos, como un regalo de un viaje que había realizado. De nuevo se la compra a un anticuario de una calle pues muy frecuentada y donde va la gente a comprar objetos de otras épocas. Se la lleva al domicilio, la niña adora a su muñeca, la peina todos los días, duerme con ella, la viste como si fuera ella, hasta que la niña adquiere una enfermedad que se la lleva en muy pocos días y la familia pues se queda muy apenada. Incluso cuando la madre descubre a Okiku en la habitación de la pequeña, se lamenta de que no haya sido enterrada con su muñeca y lo que deciden es ponerla en un altar y rezarla como si fuera su propia hija en recuerdo a esta. Pero se van dando cuenta de que Okiku tiene unas características especiales, que es que parece que cambia de humor. Sus ojos parece que en determinados momentos adquieren tristeza. Y lo que más llama la atención es el pelo. El pelo de Okiku originalmente no era así, era como lo tenían las muñecas japonesas antiguas, corto por encima del hombro, pero ha ido creciendo. Se ha analizado la muñeca y se ha visto que tiene pelo humano. Está fabricada con pelo humano y que ese pelo, a pesar de que no debía crecer, pues va creciendo y se lo tienen que ir recortando. Ahora mismo está en un templo budista donde la muñeca está como una especie de altar porque se cree que el espíritu de esa pequeña que tanto quería su muñeca está dentro de ella. Alucinante o no, son creencias universales. Hablando de pelo, vamos con un cabello más ralo, ese cabello un poco lanugo de los bebés. Lo estoy viendo de espaldas y les aseguro que de frente no lo sé, pero de espaldas de verdad que genera ese sobrecogimiento, cuando no tenía por qué ser así. Son simples muñecos que además representan a niños. Qué cosa más positiva. ¿Y por qué, sin embargo, nos llega todo traducido de forma diferente? Porque esta no es tan positiva. Juliet tiene una historia bastante trágica y además bastante maligna. Juliet lleva en la familia de Ana 4 generaciones. Esta mujer, su bisabuela, fue la primera que obtiene la muñeca, un regalo cuando está embarazada. Alguien, amigo o no tan amigo, que le hace un regalo para el futuro hijo que va a venir. Ya tenía una niña y ahora iban a hacer un varón. Y le regala esta muñeca. A los 3 días ese niño muere, a los 3 días de nacer. Creen que alguien les regaló esa muñeca con cierta malignidad para que no tuvieran un descendiente varón, por envidia, porque había algo en contra de la familia. Durante 4 generaciones las mujeres han ido heredando esta muñeca, que es de porcelana, que ya está un tanto pues ahí lo vemos, ajada, ¿no? Ajada, con el pelo ya casi sin pelo, el cuerpo le faltan partes del cuerpo. El caso es que todas las mujeres que han ido heredando la muñeca han perdido a un hijo, siempre pequeño. ¿Y por qué no se deshacen de ella? Porque todos diríamos, bueno, claro, pues nos desharíamos de ese... Sí, las cosas de Robert, sigamos. Objeto, de ese objeto un tanto maldito. Bueno, pues no se deshacen de la muñeca porque cada hijo que va muriendo se oyen los lamentos, los llantos del pequeño. Al principio se oye solo una voz. Cuando muere el segundo hijo se oyen 2 voces, después 3 y ahora que es la 4ª generación ya se oyen 4 lloros de niños diferentes que están dentro de la muñeca Juliet. Brutal. ¿Por qué? Porque lógicamente esto científicamente es imposible. ¿Saben lo que pasa? Que ustedes lo saben, yo también, y sin embargo no nos desprendemos de esta aura extraña. Debe ser porque hay áreas
de nuestra alma y nuestra mente que no tenemos controladas, y que estos muñecos, que en el fondo son transfiguraciones del ser humano, generan algo antinatural en todos nosotros. Robert ha roto una de sus cintas, esto no estaba preparado, repentinamente, evidentemente es algo lógico, pero hemos pegado un buen respingo. Y les aseguro que esto ha ocurrido así. Así que, como Robert parece que no quiere que hablemos más de todo esto, nada. Cerramos la juguetería, se abrirá la exposición seguramente, y ya que son días, pues bueno, en el fondo todavía estamos ahí, ¿no?, en todo el ambiente de fiesta y demás, pues que no tienen sus muñecos, hombre, que no tienen ninguna culpa, porque a veces el efecto de simpatía, y sabemos de muchos casos, sí, se reproduce inmediatamente. Ha sido un recorrido maravilloso, sobrecogedor. Carmen nos ha contado unas historias alucinantes, y cada uno que sigue investigando. Lo increíble es que en Reino Unido o Estados Unidos hay auténticos historiadores del mundo de los muñecos. El mundo de las antigüedades, se lo digo porque toda mi familia se dedicaba y se dedica a eso, es apasionante, es misterioso, es enigmático, pero encima con estos objetos, ¿verdad? Increíble. Sigan buscando. Nosotros buscamos ahora otra historia que en el fondo enlaza con lo mismo, las áreas que desconocemos de la realidad. Pero ¿saben lo interesante? Que cuando allá arriba vienen personas de enorme prestigio, yo siento pues un entusiasmo especial. ¿Y por qué? Porque se la juegan, porque son personas, como el caso de Begoña Zubieta, prácticamente instituciones hace 30 años en el periodismo en el País Vasco. Pero viene para contarnos algo que ella nunca ha contado. ¿Quién es Begoña? Aquí se lo narra.